Hoy se cierran los encuentros por seguridad, que son parte del Plan Nacional de Seguridad Pública, y estuvo trabajando en este tema y ya publicó una nota el fin de semana Natalia Ubal para La Diaria. ¿Cómo andás, Nati? Bienvenida. ¿Cómo andás, Martín? Gracias. ¿Todo bien? Estuviste coordinando, mejor dicho, conversando con el coordinador de justamente este proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, Emiliano Rogido, a quien, a propósito de este tema, entrevistamos hace un tiempo aquí en este programa. Y me parece que es interesante empezar hablando contigo de las propuestas que en estos encuentros por seguridad se presentaron, de cómo las resumió en ese diálogo contigo justamente Emiliano Rogido, porque precisamente la etapa en la que se encuentra este proceso es la de sintetizar distintos aportes. A ver si lo digo bien. Creo que algunos de la política partidaria y otros de distintas organizaciones vinculadas a la seguridad, de la sociedad civil y un largo etcétera. Entonces, ¿cuáles, según lo que te respondió Rogido, son las propuestas que se presentaron? Sí, vamos a recordar que hubo un proceso participativo que se extendió entre agosto y noviembre, y ahí participaron organizaciones de la sociedad civil, la academia, partidos políticos, también las empresas privadas, las cámaras empresariales. Tuvo una amplia participación, y lo que se presenta hoy, a partir de ya de haber empezado la actividad, es un documento síntesis de esas propuestas, y era una instancia también para que las autoridades agradecieran la participación de los actores que estuvieron en los diálogos. Recordemos que estuvieron en estos diálogos y estuvieron todos los partidos políticos. Y lo que hay es, como decía, un documento de síntesis, y la presentación de las propuestas tenía una estructura determinada. Se le pedía a las personas o a los actores, a las organizaciones, que no solamente presentaran la propuesta, sino todo el detalle de quién iba a encargarse de esa propuesta, cómo se iba a instrumentar, cuándo se iba a instrumentar. Es decir, tenía una serie de detalles que había que poner y que explicitar, y esa estructura, de alguna manera, él explicaba Emiliano Rogido en la entrevista de La Diaria, que la transitaron, ese proceso de propuesta lo transitaron exitosamente 92 propuestas, y marcaba especialmente que los partidos políticos propusieron muy poco. El único que propuso en ese esquema fue Cabildo Abierto, porque capaz que los oyentes piensan, bueno, pero escuchamos, por ejemplo, las propuestas del Partido Nacional. Pero en realidad Emiliano Rogido, el coordinador del plan, decía, bueno, eso no es una propuesta, es una idea, es una viñeta, decía él, pero no son propuestas. Eso con respecto a lo que el Partido Nacional hizo público hace una semana. Así es. O sea, en el directorio del Partido Nacional, después del directorio, el lunes pasado, hicieron una conferencia de prensa, se presentaron una serie de ideas y propuestas, y Rogido decía, bueno, está bien, eso es una idea, es una viñeta, pero no es una propuesta estructurada. Si lo que va a aparecer ahora en el documento síntesis son propuestas con este esquema que yo decía, y ahí solo Cabildo Abierto presentó en ese esquema que propuso el gobierno. Yo le preguntaba a Rogido, bueno, de todas las propuestas que se presentaron, ¿cuál mencionarías como las más interesantes, innovadoras? Y en esa clave él mencionó 3 propuestas. Una de Familias Presentes, que es una organización que nuclea a familiares de privados de libertad, que propuso establecer un cupo penitenciario, es decir, como un sistema como de triage, digamos, o algo así, parecido a lo que es el sistema de triage en el ámbito de la salud. Es decir, los delincuentes más peligrosos o quienes tienen penas más grandes o más largas estarían sí presos sí o sí, pero las personas que tienen penas cortas, que tuvo una apuesta por el sistema de medidas alternativas a la privación de libertad, bueno, una vez que se llena el cupo, podrían salir. Esta propuesta, Rogido se encargó de aclarar que no es que el gobierno la vaya a tomar, o sea, no estaba diciendo que el gobierno la fuera a tomar, pero sí que le había parecido interesante y que hay experiencia internacional que respalda que esto puede ser una medida viable, ¿no? Y después hay una propuesta de integrar todos los sistemas de información de seguridad privada con los datos estatales, que eso también es interesante. O sea, tenemos 23.000 guardias de seguridad privados que están, decía Rogido, observando y oyendo lo que está pasando en las calles, y integrar toda esa información que se va recabando y que las empresas de seguridad privada tienen con los datos del Estado podría ayudar a mejorar la seguridad. Y después hay otra propuesta, la tercera que mencionó, fue de la Fiscalía General de la Nación, que propuso establecer, usar inteligencia artificial para procesar todas las denuncias de ciberdelitos. Ciberdelitos es un capítulo importante seguramente sea del plan de seguridad. Y bueno, esas son un poco las propuestas que Rogido mencionaba. Estuvimos también conversando con Rogido sobre las propuestas del Partido Nacional, porque bueno, había sido muy reciente la presentación el lunes,
Y también sobre las críticas del Partido Nacional a lo que define como una falta de rumbo en materia de seguridad, una ausencia de un plan. Sin ir más lejos, el fin de semana hubo un congreso del herrerismo en el que el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, volvió a mencionar esta idea de que bueno, el gobierno no tiene plan de seguridad. Le consulté sobre eso y lo que me decía Rogido es que en realidad él no conoce ningún plan de seguridad de ningún gobierno anterior. Un plan de seguridad en estos términos, ¿no? Que defina objetivos, que defina propuestas acordes con esos objetivos, que las propuestas estén detalladas. Él decía, bueno, no tenemos plan de seguridad, pero tampoco lo tuvieron los gobiernos anteriores y estamos generando por primera vez un plan de seguridad que tiene este proceso de elaboración que quizás sea engorroso, pero que en realidad en paralelo se va cumpliendo todas las funciones del ministerio, ¿no? Más operativas y la represión, los operativos focalizados, etcétera, pero mientras tanto se va pensando una política de largo plazo. Vamos a escuchar lo que decía Rogido sobre las críticas a este proceso. No podemos subestimar ya, creo, a esta altura, a la ciudadanía en relación a esto. Yo creo que algunos actores de pronto solamente entienden el lenguaje de los costos políticos. Y yo creo que la ciudadanía ya no tolera más el chapotear en la política electoral en relación a este tema. Y la ciudadanía ya probó cambiar los gobiernos y sigue reclamando unas respuestas. Y es función, creo, del país como un todo, de sus instituciones, de su sistema político, estar a la altura de los desafíos. Porque si no, la cosa se puede complicar mucho más realmente. Esto respondía Rogido con respecto a críticas que recibe desde la oposición el gobierno. Y hablando de la oposición y su principal fuerza, que es el Partido Nacional, ¿qué opinó Rogido con respecto al paquete de propuestas del Partido Nacional? Sí, vamos a recordar un poco qué es lo que proponen. Son muchas las medidas que propone el Partido Nacional porque en realidad lo que es una compilación de proyectos de ley que han presentado relativos al tema seguridad, donde hay una variedad. Por ejemplo, la nota de La Diaria destacaba, y aprovecho para recomendar, que me olvidé de hacerlo, una nota de La Diaria de Mariana Cianelli y Pablo Méndez, que resume un poco las propuestas en materia de seguridad que sacó el Vertical Justicia de La Diaria. Y ahí tienen ustedes el resumen de las propuestas, pero respecto a las propuestas del Partido Nacional hay un abanico de ideas, pero hay un capítulo muy importante que tiene que ver con el aumento de penas, ¿no? Y ahí se incorpora la cadena perpetua revisable, que era una vieja propuesta de Jorge Larrañaga, el exministro del Interior ya fallecido del Partido Nacional. Se sometió a plebiscito en su momento, en un marco en el que había otras propuestas en 2019, cuando el intento de reforma constitucional conocido como Vivir sin Miedo, por su eslogan. Claro. Entonces yo le pregunté sobre esas propuestas y Rogido, vamos a escuchar lo que nos decía. Es una discusión, la verdad, muy poco conducente. O sea, lo que te estaba diciendo, ¿no? Tenemos la amenaza de crimen organizado, una cantidad de homicidios brutal, las cárceles desbordadas, una tasa de reincidencia de la masita. El problema del cibercrimen, que es una realidad al día de hoy y que es el futuro y que tenemos que estar preparados para abordarlo, porque mañana ahí van a estar los principales desafíos. Y ponernos a discutir esto realmente, o sea, ¿en qué podría mover esto la aguja de la violencia y la criminalidad en Uruguay? Además de hablar con Rogido, hablaste con Nicolás Martinelli, que me parece que está siendo el referente principal del Partido Nacional, más allá del ámbito formal de estos encuentros por seguridad, en la discusión pública, por ejemplo, con el ministro Carlos Negro, ministro del Interior, al que con frecuencia Martinelli, que fue el último ministro del Interior del gobierno pasado, señala y cuestiona. Dicho sea de paso, Martinelli es alguien muy cercano al expresidente Luis Lacalle Pou. Yo le decía el otro día a Marcelo Pereira, creo que cuando habla él hay que entender que está hablando de algún modo Lacalle Pou. Y bueno, y con Martinelli dialogaste. Entonces, me interesa por un lado saber qué dijo de lo que propone el Partido Nacional y también de cómo el gobierno cuestiona esos aportes que hace el Partido Nacional. Sí, es interesante lo que decís, Martín, porque además del rol que jugó, estuvo en las 3 primeras reuniones de los encuentros por seguridad por el Partido Nacional. Nicolás Martinelli es una persona muy cercana al expresidente Luis Lacalle Pou y eso le da, digamos, otro estatus también a su opinión en estos temas.
Ahí, bueno, lo primero que él dice, yo le he consultado por el aumento de penas, ¿no? Porque hay mucha evidencia académica y hay mucho estudio que indica que, y tenemos también indicadores de la realidad uruguaya incluso, que indican que si bien los últimos gobiernos han aumentado, han tenido esa estrategia de aumento de penas como una estrategia privilegiada, también los gobiernos del Frente Amplio, ahí en realidad lo que vemos es que la situación de la seguridad no mejora. Entonces, nada, la pregunta medio cantada era ¿por qué volver a insistir con el aumento de penas? Hay Rogido en la entrevista, volvemos a Rogido, en la entrevista que publicamos este fin de semana en La Diaria, lo llamaba, y lo ha dicho públicamente, también Negro ha hablado de eso, la fórmula del fracaso, ¿no? Más policía, más cárceles, más penas. Bueno, le pregunté a Martinelli y él en realidad matizaba esta visión y de hecho decía que bueno, que en realidad dos cosas, ¿no? En primer lugar, que relativizaba lo de las tasas de prisionización, ¿no? Porque vieron que hay un discurso de que por parte del gobierno y también de un sector de la academia, de que Uruguay es el país de América Latina con las tasas de prisionización más altas y que eso lo que hace es generar un caldo de cultivo para el delito, ¿no? Un discurso basado en evidencia empírica también, ¿no? Entonces, él decía, bueno, en realidad este discurso es un poco... Decía algo así como, ojo con enamorarnos, cuidado con enamorarnos de que las tasas de prisionización altas generan más delito, porque en realidad, decía él, si uno compara con otros países que tienen tasas de prisionización más bajas, tienen el doble de delitos de Uruguay. Ese fue un argumento que utilizó, decir, bueno, nosotros sí, es verdad, tenemos tasas de prisionización más altas, pero mucho menos delitos que otros países que tienen tasas bajas. Y en segundo lugar, él mencionaba decía que el aumento de penas establecido en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, había sido efectivo para reducir el delito, que se redujeron las rapiñas 40%, los hurtos entre 23 y 25%, y que eso, junto con un paquete de otras medidas que tienen que ver más con la atención a las causas del delito, habían generado que se bajaran los delitos. Y fue muy crítico también, porque recordemos que el ministro Carlos Negro, para cerrar, Martín, vamos a escuchar el último audio un audio de Martinelli, porque recordemos que el ministro Carlos Negro dijo que era como una especie, dijo en la mesa política del Frente Amplio que esto era una especie de mini LUC, las propuestas del Partido Nacional, y fue crítico con la LUC. Vamos a escuchar lo que decía Martinelli. Ahí está. Salir a putear a la LUC es no entender lo que la gente tiene en la cabeza sobre la LUC y el respaldo a la policía. Pero y además pero ministro, si usted no está de acuerdo con un artículo de la LUC, ¿por qué no lo deroga? Tenía la posibilidad de hacerlo a la ley de presupuesto. Usted es el ministro. Usted, su partido de gobierno, me imagino que si usted no está de acuerdo con la LUC, le va a decir, bueno, ¿qué artículos que derogar? Vamos para adelante, si tenemos la mayoría. Salir a putear a la LUC, dijo Martinelli, refiriéndose a la actitud de Negro hacia esa norma que sigue vigente, digamos, en la gran mayoría de sus disposiciones. Sí. Bueno, para cerrar, Martín, recordemos que ¿cuándo va a estar el plan de seguridad? Sería la pregunta, ¿no? Porque solo tenemos... 30 segundos. En una frase lo resumo. En enero y febrero se van a hacer discusiones y va a haber una propuesta técnica, y entre a fines de febrero y marzo va a estar la propuesta política, que va a tener en cuenta las restricciones económicas, fiscales y de todo tipo, y políticas que existen. Digamos, lo técnico es el ideal, decía Rogido, y lo político es, bueno, lo posible, y eso es lo que vamos a conocer seguramente en marzo. Bueno, seguirá siendo tema, y ahí habrá un plan de seguridad. Veremos qué plan y, como decías, con qué recursos. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Martín.